La actual situación global, en donde cada vez más se ve la hegemonía estadounidense en decadencia en favor de un mundo multipolar, puede ser comparada con eventos del pasado similares en donde la élite estadounidense intentó perjudicar la integridad nacional de Rusia en su afán por competir por el poder global. Así lo ha expresado el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien ha comparado el suceso a lo ocurrido en 1962, cuando una crisis de seguridad entre las dos potencias del mundo, Estados Unidos y la URSS, sacudió el mundo entero. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Con la actual situación geopolítica en torno a los conflictos en Europa del Este, el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov ha comentado en una entrevista para el film Un mundo al límite, lecciones de la crisis en el Caribe, su opinión sobre la política actual que se está viviendo con los países occidentales, comparándola con personajes y sucesos del pasado. Rusia no ve todavía la voluntad de Estados Unidos y sus satélites de mostrar compromiso y conciencia para resolver la situación, dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso, lamentando de esta forma el cambio que ha ocurrido en la política estadounidense en los últimos años, demasiado acostumbrados a su hegemonía. Al parecer, los yanquis han perdido su madurez hace tiempo, pues declaró: la diferencia es que en 1962, el líder soviético Nikita Khrushchev y el presidente de Estados Unidos John Kennedy encontraron la fuerza para mostrar responsabilidad y sabiduría, y ahora desde Washington y sus satélites todavía no vemos tal voluntad. En contraste de esto, señaló cómo Rusia ha ofrecido en varias ocasiones su disponibilidad para poder negociar el conflicto en Europa del Este, pidiendo que se tome en cuenta su posición y sus intereses. A esto, Estados Unidos ha respondido saboteando estas oportunidades para la paz, prefiriendo aferrarse a su deseo de intervenir contra el oso ruso, aún a costa de que continúe el conflicto. Lavrov continuó diciendo: hay muchos ejemplos. Para empezar, la oportunidad de negociar que se presentó a finales de marzo en la reunión de Estambul se arruinó, como podemos afirmar ahora, por órdenes directas de Washington. En un momento, el funcionario ruso es preguntado por la similitud entre la situación de los tiempos de la crisis de los misiles en Cuba de 1962 y la situación geopolítica actual, en donde el ministro subrayó que hay similitudes. Tanto en 1962 como ahora estamos hablando de la creación de amenazas directas a la seguridad de Rusia justo en nuestras fronteras. Hoy están incluso más cerca que entonces, cuando misiles balísticos habían sido instalados en Turquía, señaló el alto diplomático. La crisis de los misiles, también llamada crisis de octubre o crisis del Caribe, fue un conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, que tuvo lugar en 1962. Los historiadores la consideran como una de las mayores crisis de la Guerra Fría, ya que se estuvo muy cerca del inicio de una guerra nuclear. En aquel entonces, el gobierno estadounidense había instalado cabezas nucleares 100 veces más potentes que la bomba que arrasó Hiroshima en Turquía, demasiado cerca de la frontera rusa. Eran misiles balísticos de alcance intermedio llamados Júpiter, instalados en 1959, en una base de la costa turca del mar Egeo y también en el sur de Italia, cerca de la ciudad de Bari. Una anécdota cuenta cómo un día el líder soviético Nikita Khrushchev preguntó: ¿sabes lo que veo? Mientras veía a través de unos prismáticos la costa turca un día que visitaba el Mar Negro. Veo misiles estadounidenses apuntando a mi casa. Al mismo tiempo, en continente americano, tras el fracaso de la agresión militar de parte de Estados Unidos para deponer al gobierno castrista, la CIA puso en marcha la operación Mangosta, con el fin de organizar actos de sabotaje, infiltraciones y atentados que desestabilizaron al gobierno cubano. Por esto, en junio de 1962, Cuba, junto con la Unión Soviética, acordaron instalar misiles en su territorio con la convicción de que era el único medio de disuadir a los Estados Unidos. Desde esta posición, los misiles Júpiter podrían alcanzar Moscú y Leningrado, volviendo muy real la amenaza balística de Estados Unidos contra Rusia en aquel momento, la Unión Soviética
les pagaría con la misma moneda, instalando misiles que podrían alcanzar Nueva York y Washington. Paradójicamente, todo esto llevó al pacto en el que Washington y Moscú desmantelaron ambas amenazas y pusieron fin a la crisis entre el 16 y 28 de octubre de 1962. Puso a ambos al borde de la guerra nuclear, pero esto, a visión de Lavrov, se presenta más difícil en la actualidad, puesto que los actores actuales de la potencia del norte no parecen poseer tal criterio. Por su parte, en una declaración emitida desde la página web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el pasado 2 de noviembre, el gobierno de Moscú reiteraba su compromiso sobre la prevención de la guerra nuclear y su adhesión al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares para el fortalecimiento de la seguridad internacional y la estabilidad estratégica. En la declaración se puede leer: reafirmamos plenamente nuestro compromiso con la declaración conjunta de los líderes de los 5 estados poseedores de armas nucleares sobre la prevención de la guerra nuclear y la evitación de una carrera armamentística del 3 de enero del 2022. Estamos firmemente convencidos de que la difícil y turbulenta situación actual, derivada de acciones irresponsables e imprudentes dirigidas a socavar nuestra seguridad nacional. Continúa diciendo: instamos a los demás países poseedores de armas de destrucción masiva a que demuestren en la práctica su voluntad de trabajar en esta tarea prioritaria y se resistan a sus peligrosos intentos de atentar contra los intereses vitales de los demás, poniéndose al borde de un conflicto armado directo y fomentando las provocaciones con armas de destrucción masiva, lo que podría llevar a las consecuencias catastróficas. Lavrov explicó cuál es su visión sobre la situación geopolítica que acontece en el globo y en especial a su nación, recientemente en su mensaje de bienvenida al evento Conferencia Temática Mundial, Cooperación Económica de Patriotas Rusos, respondiendo a los retos de la actualidad, celebrado el 1 de noviembre. Subrayó que lo que está ocurriendo actualmente en el mundo no tiene que ver solo a un conflicto que tiene Rusia con uno de sus vecinos de la región, sino que en esta operación se está jugando por completo un nuevo orden mundial, en donde Washington anhela conservar su puesto como potencia hegemónica. No es ningún secreto que tras el lanzamiento de la operación militar especial de Rusia, los países no amigos han desencadenado una guerra híbrida en toda regla contra nosotros. Su objetivo es derrotarnos, minar la economía rusa, socavar la estabilidad política interna y apartar a Rusia de su posición como una de las principales potencias del mundo, dijo Lavrov. Hizo hincapié en la misma conferencia cuál ha sido la manera en la que Washington ha dejado atrás los principios y valores que antes parecían defender tanto, pues ya no actúan según un marco internacional basado en reglas, la libertad de expresión y la igualdad entre los países, sino que ha querido aprovechar su posición de poder para torcer todo de acuerdo a sus intereses. Sobre esto, opinó que para ellos las reglas son solo correctas y buenas si satisfacen los estrechos y egoístas intereses de Washington y sus satélites. Por mucho que nuestros adversarios se empeñen en demostrar lo contrario, ellos ignoran abiertamente la primacía de la Carta de la ONU. Sus acciones descaradamente destructivas hablan más alto que cualquier palabra. En la misma entrevista, Lavrov dijo cuál es la disposición a futuro de su país, diciendo que Rusia siempre está dispuesta a escuchar a sus colegas occidentales si se ofrecen a organizar una conversación sobre la distensión, teniendo en cuenta los intereses de Moscú. Las declaraciones rusas abogan por un mundo más justo y multipolar, donde las relaciones internacionales están dirigidas en base de una estabilidad estratégica global, en donde se respeten los principios de igualdad, el respeto a la seguridad nacional de cada país, a la responsabilidad y a la consideración mutua de los intereses fundamentales en todas partes. Para que no quedaran dudas, Lavrov agregó que la disposición de Rusia, incluido su presidente, a negociar sigue siendo la misma. Así será si se nos plantean algunas propuestas realistas basadas en los principios de igualdad y respeto de los intereses de cada uno, dirigidas a encontrar compromisos y a equilibrar los intereses de todos los países. Soy el J. Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande,
suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.